noches a todos, estimados hermanos y amigos. Saludos a ustedes en el amor de Jesucristo. Muchas gracias por darnos la grande oportunidad de entrar a sus hogares a través de esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Muchas bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están? Cada uno tenemos diferentes respuestas de cómo estamos, pero como hijos de Dios, aunque estemos atravesando situaciones difíciles, que no siempre es así, porque Dios es Dios, ¿quién aguantara si solamente dificultades hubieran? Pero Dios es Dios bueno y responde la oración, atiende a la súplica de sus hijos y, como dice su palabra, no para siempre será trillado el trigo. No para siempre será puesto en el mortero, ¿va? Es un material que se usaba en la antigüedad para triturar los granos básicos, el café, la cebada, para así limpiarla. Entonces Dios pone un ejemplo de eso, que no para siempre será trillado el trigo. Como hijos de Dios somos trigos, somos pertenecientes del reino de Dios y su justicia. Y Dios, en su grande amor y misericordia, trata con nosotros, nos limpia, nos purifica, nos forma para que demos la talla y esa talla podamos ser nosotros verdaderamente afortunados para ir y pertenecer al reino de Dios. Bien, que Dios nos siga fortaleciendo, que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y luego vamos a tomar un momento de oración delante de Dios por nuestras necesidades. Yo sé que no falta más de alguna necesidad, ¿verdad? Así es que vamos a orar a Dios. Le invitamos a que usted ore con nosotros, ahí donde está usted, en su casa, con su familia, o está solo en algún lugar. Dios escucha la oración a donde quiera que nosotros estemos y nos elevemos a su presencia por medio de nuestro corazón. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, venimos a ti con todo nuestro corazón, sabiendo, Señor, que sin ti no somos nada, sin ti nosotros nada podemos hacer. Ponemos ante tu presencia, Señor, ahora, Padre, esta palabra, Señor, esta transmisión, Padre, la palabra que tú quieres enseñarnos para este día, Señor, como tus hijos amados, que tú, Señor, nos compraste en la cruz del Calvario y estás atento, Señor, a nosotros. En tu mano ponemos esta palabra, pues todos necesitamos día con día aprender de ella. Querido Padre, amado Jesús, glorioso Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas bendiciones. Muchas gracias por reportarse. Dios lo bendiga. Tenemos como tema para esta ocasión lo que nos corresponde como hijos. Como hijos de Dios tenemos grandes bendiciones, tenemos privilegios maravillosos y hermosos, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos tareas que hacer, esas tareas espirituales que difícilmente todas las personas se ocupan en ello. Somos dados a ocuparnos a todo lo que vemos, a lo que oímos en la vida secular, en las cosas de esta tierra, pero Dios quiere que nos ocupemos de lo espiritual, porque nosotros somos espirituales. Nosotros acá en esta tierra somos temporales, somos espirituales. Cuando termine nuestro tiempo en esta tierra que Dios ha diseñado para nosotros, entonces
Vamos a ir a la eternidad y vamos a seguir viviendo sin el cuerpo, pero con el mismo espíritu. Entonces somos espirituales. Y Dios quiere que no nos ocupemos solamente en lo secular, en lo material, sino nos ocupemos en lo espiritual. La palabra del Señor nos deja ver en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 12, dice de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, esta palabra fue escrita a la iglesia de Filipos, fue escrita a los filipenses. Esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, que es palabra de Dios, que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Y esta palabra está escrita para nosotros ahora, como iglesia de Cristo, como hijos de Dios. El apóstol Pablo le dice entonces a la iglesia, recordemos que el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. Y luego el apóstol pasó un buen tiempo en la cárcel. Y desde la cárcel escribía las cartas para las diferentes iglesias según la necesidad de cada una. Vemos entonces que el apóstol Pablo, en medio de sus prisiones, estaba preocupado por la iglesia de Filipos. Pero dice algo maravilloso, algo muy importante, algo que hace, podemos pensar así o decir esto, hace descansar al apóstol Pablo, que se preocupaba por la espiritualidad de las ovejas. Dice, entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. El apóstol conocía a la iglesia de Filipos y sabía que los hermanos eran obedientes. Veamos, eran obedientes a la fe, obedientes a Dios. Y no solo habían sido obedientes a Dios, sino que obedientes al apóstol Pablo como siervo de Dios, como pastor. Mire, estaba pastoreando a las ovejas de las diferentes iglesias. Entonces en esto estaba pastoreando a la iglesia de Filipos. Y recordemos que cuando el Señor pone a nuestro cargo una congregación, Dios nos da, no sé cómo poder decirle, percepción y podemos nosotros, casi podemos decir, conocer a los hermanos, cómo son algunos, cuántos de verdad buscan de Dios y cuántos les cuesta. Otros podemos comprender que son obedientes a Dios, le aman y le sirven, a otros les cuesta. Entonces el apóstol Pablo, como pastor, que enviaba las cartas a las iglesias, en esta ocasión a Filipos, entonces les dice, como siempre habéis obedecido. Entonces él enviaba una carta a la iglesia de Filipos, podemos pensar algo así como que en agradecimiento a ellos, porque habían demostrado amor, cariño a su pastor, el apóstol Pablo, habían demostrado obediencia a Dios y a su pastor, al apóstol Pablo. Entonces él les dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Vemos a estas ovejas, a los hermanos de la iglesia de Filipos, eran hermanos obedientes y eran obedientes, estuviera presente el apóstol Pablo o no estuviera presente. Eran obedientes al Señor. Por eso Él les dice que estando Él presente
y aún estando él ausente, ellos seguían siendo obedientes a Dios, seguían trabajando para el Señor, seguían cultivando su vida espiritual. Entonces podemos ver la satisfacción del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y podemos seguir nosotros viendo entonces acerca de los hermanos, que ellos no eran fieles a Dios porque alguien los observaba, porque tenían que tener un capataz que les estuviera a cada momento recordando que deberían de leer la palabra, que deberían de orar, que deberían de asistir a los cultos, que deberían de servir al Señor, sino que estuviera el apóstol Pablo o no estuviera, ellos habían comprendido la comunión con Dios, habían comprendido la unidad con Dios, habían comprendido que es muy importante la fidelidad y la obediencia a Dios, aunque nadie les estuviera observando, aunque nadie les estuviera repitiendo a cada momento lo que había que buscar de Dios. Entonces podemos darnos cuenta acerca de esta recomendación del apóstol, y nosotros podemos aprender ahí de que amar a Dios, servir al Señor, obedecer al Señor es un asunto de convicción interna. Es un asunto que lo tenemos entronado en lo más profundo de nuestro corazón. Mire, a raíz de que hemos recibido a Jesús, hemos decidido entregar nuestro todo al Señor. Y entonces podemos entender que hemos decidido hacer la voluntad de Dios, no esperando que nos observen, que nos vigilen, que nos recomienden, sino que es una convicción a raíz de que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces es una convicción personal. El apóstol estaba como que agradecido, satisfecho con los hermanos que eran fieles al Señor, entregados a Dios, estando Él presente o estando ausente. Y nosotros, amados hermanos, podemos aprender y podemos nosotros aprender de ellos que es una convicción personal, interna, en público, en lo secreto, en todo momento y en todo lugar. Bien, sin embargo, el apóstol Pablo les dice así, miren, que ahora, dice, más ahora en mi ausencia. Estaban más ocupados en las cosas del Señor. Y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, el apóstol Pablo le sigue recomendando que se ocupen. Ellos estaban siendo ocupados, se estaban ocupando, pero le sigue diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor significa el respeto, la obediencia a un Dios supremo, a un Dios todopoderoso, a quien nos hemos entregado. Dios es grande, poderoso, amoroso, pero es temible. Temible porque Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y en otros pasajes dice que Él no dejará sin castigo a los desobedientes. Entonces, es ahí la razón por la cual el apóstol les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Reverente, hermanos, reverente delante de Dios.
ocuparnos. Los tiempos que estamos viviendo, de verdad, son tiempos duros y difíciles. Son tiempos en los cuales podemos entender que muchos creyentes se confunden y bajan la guardia y como que pierden la pasión, como que pierden el camino para continuar ocupándose como hijos de Dios en la salvación. Las situaciones difíciles y adversas que está sucediendo en el mundo entero, que no es nuevo, pero el tiempo que estamos viviendo es aún peor, es aún más difícil. Podemos entender que la convicción que tenemos como hijos de Dios, de que le pertenecemos a Él, eso nos hace ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es ocuparnos? ¿Qué es ocuparnos en nuestra salvación? Es ocuparnos en todo lo relacionado a lo espiritual. Pero posiblemente dirá usted, pastora, pero aún estamos con los pies sobre esta tierra y aún nosotros necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos calzado, necesitamos todo lo material. Maravilloso, todos lo necesitamos. Pero el Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás, el Señor le llama a todo lo material, le llama a todas las demás cosas. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidos. Mire, como resultado de que tenemos la bendición de Dios. Dios bendice el fruto de nuestras manos. Dios bendice nuestra salida y nuestra entrada de nuestra casa. Dios bendice nuestros proyectos. Dios bendice lo que hacemos, porque tenemos a Dios en el primer lugar en todas nuestras cosas, en todos nuestros asuntos. Entonces el Señor nos dice, mire, ocúpese en su salvación, ocúpese en lo material. Ocuparnos en nuestra salvación es no perder la comunión con Dios. No perder la comunión con Dios a través de la oración. No perder la comunión con Dios, la dirección de Dios a través de la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Ocuparnos en nuestra salvación significa asistir a la iglesia y servir al Señor. Eso significa ocuparnos en nuestra salvación y ocuparnos legítimamente sin esperar que nos estén repitiendo y repitiendo, porque es una convicción interna. Y es bien glorioso y da mucho gozo y es apasionante porque obtenemos el fruto del gozo y la paz que da el ocuparnos en nuestra salvación. A pesar de que la iglesia de Filipos se ocupaba y era obediente, estando el apóstol Pablo presente o estando ausente, el apóstol les vuelve a repetir, ocúpense en su salvación. Ocúpense en su salvación. Significa no olvidarnos. Los que estamos en este planeta Tierra, rodeados de muchas situaciones apremiantes, podemos tender a desanimarnos, a bajar la guardia y a abandonar todo lo que es espiritual. Pero el Señor sigue recomendando que nos ocupemos en ello. ¿Cómo así de ocuparnos? Tal vez podríamos agarrar un ejemplo
como un oficio o una profesión. El Señor dice la profesión de fe. Es una profesión la vida espiritual. Podemos poner un ejemplo de un oficio de esta tierra para comprender. Ejemplo, una modista, una costurera, una cultora de belleza, un panadero, un mecánico, o los oficios que haya, un profesional en algún ramo. Entonces el ocuparse significa profundizar en su oficio, no conformarse con el ABC, no conformarse con lo que aprendió, con lo que le enseñaron, sino que debe estudiar aún más, debe autoeducarse, debe profundizar en su profesión, ocuparse en ello, mejorar, perfeccionar lo que hace y ir yendo perfeccionando. Si es una modista, va perfeccionando las prendas que hace, va buscando cómo mejorar, se autoeduca, investiga, estudia, analiza, no se queda con el ABC, sino que va creciendo y va creciendo en su oficio, en su profesión. Entonces, la vida cristiana es profesión de fe en Dios. Y la palabra del Señor dice, ocupémonos en nuestra salvación. No nos quedemos en el ABC. Ocupémonos para crecer, para dar fruto como Dios pide de nosotros. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en Filipenses 2:12, en el versículo 13 y versículo 14. Vamos avanzando, amados hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra del Señor nos enseña entonces que Dios es el que en nosotros produce. Mire, trae a nuestro corazón el anhelo, la pasión, mire, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce cuando nosotros nos ocupamos, cuando nosotros meditamos en la palabra. Cuando meditamos en la palabra, la leemos, la meditamos, la estudiamos, Dios nos da los remas en la palabra. Nos enseña la palabra. Y esa palabra que queda sembrado en nosotros, en un momento dado, en un momento de necesidad, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos meditado y lo que hemos aplicado a nuestra vida. El Espíritu Santo nos lo recuerda. Y entonces produce en nosotros la obra debido a que nosotros hemos trabajado en nuestra salvación. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana es difícil. La vida espiritual es delicado, pero no es imposible. No está lejos del alcance de todo el que quiera. Por eso dice el Señor a todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comed, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A los hambrientos y sedientos, eso tenemos que aportar nosotros. Entonces Dios sigue haciendo en nosotros la obra. Dios sigue dándonos en nuestro corazón, sigue produciendo en nosotros el querer como el hacer las cosas. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces nos toca trabajar en nuestra salvación.
Lastimosamente, mucho creyente ha dejado su salvación estancado, se ha apartado, ya no está trabajando en su salvación, la ha descuidado y no conviene. No conviene bajo ningún punto de vista, porque estamos viviendo en un mundo donde cada día va creciendo la maldad. La maldad es suyo. Desde que entró el pecado a esta humanidad, ha estado vigente. Pero en los últimos tiempos, la palabra del Señor lo dice, que se aumentará la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Y el amor de muchos se ha enfriado. El amor a Dios, el amor a su misma alma, deja que su vida espiritual esté en la cuerda floja. Ya no trabaja en ello. Ya solo lleva una religión en la mente. Y en su mente dice, yo soy del Señor. Y yo oro al Señor. Yo estoy con el Señor. Pero han dejado de trabajar en su salvación. Estamos viviendo tiempos en los cuales muchos creyentes han dejado su primer amor, que es Cristo Jesús. Por tanta maldad, el amor se enfriará, dice la palabra. Y no solo se ha enfriado el amor a Dios, sino que el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros semejantes, el amor a nuestros hermanos. Hay familias en las cuales igual, como familias, su amor se ha enfriado, de padres a hijos, de hijos a padres, o hermanos, familiares, se enfría a consecuencia de mucha maldad. Entonces el Señor nos sigue diciendo en su palabra, en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo. ¿A qué se refiere la palabra hacer todo? El ocuparnos en nuestra salvación, sin murmurar. Podemos entender que la iglesia de Filipos era una iglesia que se sometía a la obediencia a Dios y a la obediencia al apóstol Pablo, que los estaba pastoreando con cartas de lejos. Si en aquel entonces el apóstol Pablo hubiera gozado de la tecnología que hoy está, hubiera echado mano de la tecnología el apóstol Pablo y hubiera usado la tecnología para comunicarse con todas las iglesias. Pero él escribió todas estas cartas que ahora nosotros estamos disfrutando de estos consejos inspirados por el glorioso Espíritu Santo. Mire, entonces se enseña a hacer todo sin murmurar contra Dios. Hay gente que murmura contra Dios, los que se enfrían en su amor a Dios. Mire, se van degradando su amor a Dios y llega un momento en los cuales pierden el temor y el respeto a Dios. Y después de haber conocido la verdad y después de haber incluso hasta ser llenos del Espíritu Santo, mire, lentamente se van apartando del Señor, se enfría el amor a Dios y luego ya quedan como que anestesiados. Después ya el siguiente paso ya no les da temor de respeto a Dios y luego pueden hacer lo que quieren, pues ya no tienen ese amor y ese respeto a Dios, ni mucho menos a la iglesia o a los hermanos o a su pastor local o sus autoridades de la iglesia. Por eso dice el consejo, haced todo sin murmuración ni contiendas, que no hayan contiendas, que no hayan discusiones,
que no hayan amarguras, que no hayan enojos. Las amarguras, los enojos, las contiendas contristan al Espíritu Santo. Estamos a las puertas de un nuevo año y como iglesia de Jesucristo nos evaluamos como hijos de Dios, cómo nos fue en este año 2021. ¿Qué fue lo que enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Vean. Y luego esta evaluación que nos sirva, que el Señor nos conceda a entrar a las puertas de 2022. Ya no sigamos como antes de la pandemia, sino que ahora sigamos creciendo, procurando nuestro crecimiento espiritual, procurando nuestra entrega a Dios, procurando crecer espiritualmente, buscando la presencia de Dios, buscándola en oración y ayuno, en clamor a Dios, trabajando en nuestra salvación. Claro que la salvación nosotros no la vamos a ganar. La salvación no se puede comprar. La salvación es gratuita. Cristo pagó en la cruz y nos dio una salvación gratuita. Pero el apóstol aquí dice, trabajen en su salvación, no por la salvación, sino que en su salvación. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, que al entrar en este nuevo año que si el Señor nos lo concede, porque de aquí a mañana solo Dios conoce, nosotros podemos pensar como dice el apóstol Santiago, ustedes que dicen mañana iremos, haremos esto y lo otro, iremos a negociar y todo, dice el apóstol Santiago, y él dice que no debemos de pensar ni hablar así, sino que si Dios quiere, si Dios nos concede entrar a las puertas de 2022, que está a poquitos días, como iglesia de Cristo, tengamos metas y propósitos de subir en otras dimensiones espirituales. El Señor Jesús, el poder de su presencia está donde le busquen, está donde le alaban, está donde le adoren, está cuando nosotros buscamos su presencia. Que al entrar a estas puertas del nuevo año, no nos conformemos, no nos conformemos a seguir igual, sino que seamos, ¿cómo pudiera yo decirles? Si se trata de una ambición, que sea una ambición buena, una ambición espiritual, una ambición de crecimiento, una ambición de estar más junto al Señor, una ambición de servir al Señor. Servirle con todo nuestro corazón, haciendo todo sin murmuraciones y sin estar peleando, sin estar discutiendo, sin estar enojándonos. Dios dice sin enojos, sin discusiones. Y nosotros sabemos que el enemigo de Dios es experto en dividir las familias, en dividir las iglesias, en apartar a las almas del Señor. Pero el apóstol nos dice la palabra del Señor, ocúpense en su salvación. No se ocupen solo en lo material, sino ocúpense en su salvación. En pocas palabras, estén velando y estén orando y estén atentos. Mire, con respeto, con obediencia al Dios Todopoderoso. Esta palabra obediencia, muchos aborrecen esta palabra. A muchos no les gusta escuchar esta palabra obediencia. Pero en lo que se refiere a Dios, esta palabra cabe obediencia a Dios, porque se le obedece a una autoridad. Y Dios es nuestra autoridad como hijos de Dios que le hemos entregado nuestra vida. Él es nuestra autoridad. Pero como autoridad
Él no nos trata con autoritarismo, sino que nos trata con amor y nos repite su palabra y no se cansa de repetirnos porque nos ama. Pero como nosotros nos hemos entregado a Él, Él es nuestro Padre, entonces debemos de obedecerle voluntariamente, con todo nuestro corazón, con nuestros sentidos cabales. Decidimos obedecer a Dios, decidimos entregarnos a Él, decidimos hacer su voluntad sin murmuraciones, sin buscar a quien, ¿cómo pudiera decirle? Sin buscar a quien señalar. No que este pastor aquí, que el líder de la iglesia allá, que miren que esto y contiendas. No, dice el Señor, hagamos todo en obediencia al Señor. ¿Qué significa obediencia? ¿Qué conlleva la palabra obediencia? Significa humildad. Cuando obedecemos a la autoridad de Dios, estamos siendo humildes delante de Él. Y como resultado, obedecemos. Mire, a toda autoridad que no damnifique nuestra fe en Dios, obedecemos. Bien, estamos viviendo entonces en este mundo donde el mundo entero le urge al Señor Jesús, le urge que Jesucristo viva en su corazón, pero el mundo no comprende esta urgente necesidad. Pero gracias sean dadas a Dios que usted lo puede comprender, que yo lo puedo comprender. Oremos a Dios por aquellos que aún no han llegado a la comprensión o por aquellos que se apartaron del Señor, se alejaron de Él. Entonces oremos por ellos. A eso nos ha llamado Dios como iglesia de Jesucristo. Nos sigue diciendo la palabra en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la versión de las Américas dice, en medio de una generación torcida. ¿No es verdad lo que dice la palabra? Cada día las generaciones. Por eso, qué importante es, amada iglesia, que nosotros como padres de familia eduquemos a nuestros hijos en la fe. Démosle a nuestros hijos esa herencia que les sirve para esta vida y para la vida eterna. En esta semana, aquí en nuestra iglesia, estamos en semana de oración y ayuno. Semana de oración y ayuno. Posiblemente, quizá dirá usted, ve qué pastora aguafiestas. ¿Por qué es que mete a la iglesia en oración y ayuno? Estamos en fiesta, estamos en actividades de fin de año y todo. Dice la palabra del Señor que no hay preocupación, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en eso pensad. Pero mientras otros se han desocupado de la espiritualidad y de su salvación, la iglesia de Jesús, la novia del Cordero, la que se está preparando y ataviando, miren, ya se está preparando en todo tiempo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros como iglesia estamos en oración y ayuno esta semana? Aunque la Biblia dice que no debemos de demostrar que estamos en ayuno, nosotros no debemos de no demostrar, pero yo lo estoy diciendo para motivarle, porque estamos al umbral de un nuevo año y no sabemos lo que nos depara el futuro.
Entonces estamos pidiendo que nos dé el Señor crecimiento espiritual. Estamos pidiendo que el Señor nos fortalezca. Estamos pidiendo a Dios que nos ayude a obedecerle. Que no seamos los cristianos de antes de la pandemia. Antes de la pandemia no teníamos las experiencias que ahora tenemos. Hemos vivido y palpado experiencias diferentes con esta pandemia. Que ya no seamos esos cristianos como antes de la pandemia, sino cristianos crecientes en la fe, crecientes en el Señor, buscando dimensiones de crecimiento espiritual, porque estamos esperando al amado. Estamos esperando el día del arrebatamiento. Estamos ocupándonos en nuestra salvación para que seáis irreprensibles, dice la palabra, mire, y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios entonces nos enseña a que como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, brillemos. ¿Está brillando usted ahí donde está? ¿Está reflejando la presencia de Dios? ¿Estamos reflejando de que somos hijos de Dios? Somos llamados a ser luminares en el mundo, dice la palabra. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros vivimos de la luz de Dios. La luz que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, la luz del mundo. Vivimos con la luz de Dios, la luz del poder del Espíritu Santo en acción en nosotros. Entonces, dice la palabra, que seamos luminares. En la palabra del Señor, en la carta de Pedro, dice que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es urgente que la iglesia de Jesucristo se siga preparando mientras el mundo está envuelto, celebrando el nacimiento de Cristo de una manera equivocada, de una manera con alegrías carnales y pasajeras, y luego viviendo cada uno según su carne y no viviendo según la palabra de Dios. Mientras eso pasa, la novia del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, dice la palabra. Entonces se está preparando, se está ataviando en todo tiempo, en todo momento. Se está preparando porque el tiempo es corto. Y nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, amados hermanos, estimados amigos. Dios nos invita a que echemos mano de la salvación, porque los tiempos son cortos y estamos viviendo en una generación más que nunca torcida, como dice la palabra, en los cuales nosotros somos la voz de Dios, somos la mano de Dios, somos los pies del Señor en esta tierra para iluminar donde están las tinieblas de pecado y las tinieblas de maldad. Entonces la palabra del Señor nos enseña acerca de la unidad que deben tener los hijos de Dios, de orar, interceder por nuestras propias vidas, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros parientes que aún no se han entregado a Jesús. Es tiempo de preparación. Es tiempo como cuando Noé estaba preparando el arca, porque el diluvio estaba por llegar y él no paraba.
Y yo puedo imaginarme que seguía con su martillo, clavando, haciendo ruido, preparándose, mientras el resto estaba en una incredulidad y se burlaban de Noé y decían, pero pobre. Y durante 120 años él estuvo así y estuvo predicando y ninguno se arrepintió. Nadie se entregó a Dios, nadie se volvió a Dios. Pero él no paró su batalla, él no paró su misión. La iglesia de Jesús no debe parar la misión. Debe ser una antorcha encendida. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, no entremos al umbral de un nuevo año con la misma condición espiritual. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta, pero el Señor nos enciende para que seamos luminares en este mundo a través de la búsqueda del Señor. Y que estemos en la unidad, como dice la palabra. Que asistamos a los cultos, que estemos en la iglesia con los cuidados por asuntos de la pandemia, pero busquemos la unidad, la obediencia a Dios, que es humildad. Somos llamados entonces a la unidad y a la humildad, como sencillos hijos de Dios, ocupamos, dice la palabra, en nuestra salvación. Muy bien. Entonces, la palabra del Señor nos dice, trabajemos en nuestra salvación para que podamos entonces producir frutos de la salvación, frutos de que nosotros le pertenecemos al Dios vivo y verdadero. Cuando no trabajamos en nuestra salvación, dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra, dejamos de asistir a la iglesia y no servimos al Señor. Y no damos testimonio de su palabra. Eso es haber colgado la toalla en la vida cristiana y no dar fruto. Pero la iglesia de Filipos, a pesar que era una iglesia obediente, una iglesia en la cual el apóstol Pablo le envía una carta como de gratitud. Qué paz para el apóstol Pablo que los estaba pastoreando. Qué gozo para él, que estando él presente o ausente, los hermanos, mire, procuraban realmente obedecer a Dios con esa humildad y esa sencillez de obediencia a Dios. Porque al que no le gusta oír la palabra obediencia, es porque no quiere sujetarse a Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros por voluntad, por decisión, le amemos, le obedezcamos, trabajemos en nuestra salvación, porque pronto viene, pronto viene. Y este nuevo año no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. No estamos con temor, pero tampoco desapercibidos, sino como dice la palabra del Señor, velad, velad, orad sin cesar. Amén. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene de su presencia. Amado amigo, si usted no ha recibido a Jesús, yo le invito a que lo haga y empiece a trabajar en su salvación. No por su salvación, porque la salvación ya, cuando aceptamos a Jesús y le recibimos como el único Salvador, esa salvación es gratuita. Pero trabajemos en ello para mantenernos en pie en lo que la palabra nos aconseja. Estimado amigo, le invitamos a recibir a Jesús. Haga esta oración si así usted lo desea. Querido Padre que estás en los cielos, reconozco, Señor, que no te tengo aún en mi corazón. Reconozco que soy pecador y mis pecados han hecho una división
entre tu presencia y mi persona. Y eso me entristece, Señor, me entristece. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón. Pido que me perdones, Señor, que me limpies, que me purifiques. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz. Te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, renuncio a todas las maldades, renuncio a la vida mundana para entregarme a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Opera en mí el milagro del verdadero nuevo nacimiento. Amén. Yo voy a seguir orando por usted, amigo, hermano. Padre, bendice, Señor, a los que hoy se han entregado a ti. Te pedimos, Señor, que los selles con el sello de tu Santo Espíritu, que operes ahora ese grande milagro del verdadero nuevo nacimiento. Produce, Señor, en sus corazones el querer como el hacer tu divina y buena voluntad. Padre, en tus manos te lo entregamos. Oremos, iglesia. Querido Dios que estás en los cielos, venimos, Señor, ante tu presencia, en el nombre de Jesús, a pedir, Señor, que nos fortalezcas. Fortalece, Señor, cada uno, Padre, de tu pueblo. Fortalece, Señor, cada uno de los hermanos. Danos esa gran necesidad. Danos esa hambre y esa sed de ti. Danos esa pasión, Señor, por buscar tu presencia y trabajar en nuestra salvación. No permitas, Señor, que durmamos, sino permite, Padre, que estemos despiertos para el día que se oiga la voz del amado, en el día del arrebatamiento, que será un evento secreto, porque la palabra del Señor dice que el Señor sonará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para ir y recibir al Señor en el aire y morar para siempre con Él. El Señor no pondrá sus pies sobre esta tierra, sino que será en el aire. En su segunda venida, sí pondrá sus pies, en la segunda etapa de su segunda venida, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, dice la palabra. Pero el arrebatamiento será un evento secreto para la novia del Cordero, para la iglesia preparada. Señor, levanta tu pueblo, levanta la iglesia. Fortalece, Señor, a tu pueblo. Desata esa grande necesidad por buscar tu presencia, por buscar a tu rostro, por no estar conformes, sino por anhelar más y más de ti. Muchas gracias, Señor. En tu mano ponemos estas necesidades. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos siga fortaleciendo, amados hermanos, amados amigos. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión de principio a fin. Y sigamos meditando en el Señor. Pidamos que su presencia no nos abandone, que su presencia permanezca en nosotros, que nos dé gozo, que nos dé paz, que nos dé el poder de su presencia. Que Dios nos bendiga y sigamos adelante con Jesús. Amén. Hasta pronto.